Las cruzadas fueron campañas militares organizadas por los cristianos europeos entre los siglos XI y XIII, con el objetivo principal de recuperar Tierra Santa del control musulmán. Estas expediciones impactaron profundamente la religión, la política, la cultura y el comercio entre Oriente y Occidente. Aquí exploramos las causas, el desarrollo y las consecuencias de las cruzadas, destacando eventos clave y figuras principales. A finales del siglo XI, el mundo cristiano europeo estaba profundamente influenciado por la fe religiosa. La peregrinación a los lugares sagrados, especialmente Jerusalén, era común. Sin embargo, el control musulmán sobre Jerusalén y otras áreas de Tierra Santa desde el siglo VII complicaba estas peregrinaciones. A pesar de que los musulmanes generalmente permitían las peregrinaciones cristianas, las tensiones y los informes de maltratos a los peregrinos causaban preocupación en Europa. Además, la pérdida de territorios cristianos a manos de fuerzas musulmanas fue vista como un llamado a la acción para los cristianos europeos. En el ámbito político, el Imperio bizantino, que había sido una barrera entre el Islam y Europa, estaba en declive. El emperador Alejo I Comneno, enfrentando la amenaza de los turcos selyúcidas, buscó ayuda del occidente cristiano, proporcionando una oportunidad para que el papado asumiera un papel de liderazgo en una causa religiosa. Este pedido de ayuda coincidió con un momento de renovación espiritual y crecimiento del poder papal en Europa. En 1095, el Papa Urbano II convocó el Concilio de Clermont en Francia, donde hizo un llamamiento a los cristianos europeos para que tomaran las armas y ayudaran a sus hermanos en Oriente, liberando Jerusalén y otros lugares sagrados del dominio musulmán. Urbano prometió indulgencias plenarias, es decir, el perdón de los pecados, a aquellos que participaran en la cruzada. Este llamado no solo apeló al fervor religioso, sino también a la perspectiva de aventura y la oportunidad de adquirir tierras y riqueza. La primera cruzada atrajo a miles de caballeros, soldados y civiles, motivados por la fe, la aventura o el deseo de mejorar su condición social. Los contingentes principales provinieron de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico e Italia, liderados por figuras prominentes como Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo de Tarento. Estos líderes fueron elegidos por su experiencia militar y su prestigio social, lo que ayudó a consolidar un ejército diverso y multicultural. Los cruzados enfrentaron múltiples desafíos, incluyendo la falta de provisiones, enfermedades y deserciones. La logística de mantener a un ejército en movimiento a través de territorios hostiles y desconocidos era formidable, y muchas veces los cruzados dependían del saqueo para sobrevivir. Sin embargo, lograron importantes victorias, como la captura de Nicea y Antioquía. La marcha hacia Jerusalén fue ardua, pero culminó con la captura de la ciudad en julio de 1099, después de un asedio brutal que resultó en la masacre de muchos de sus habitantes, tanto musulmanes como judíos. Tras la conquista de Jerusalén, los cruzados establecieron varios estados cruzados en la región, incluyendo el Reino de Jerusalén, el Condado de Edesa, el Principado de Antioquía y el Condado de Trípoli. Estos estados se organizaron bajo el sistema feudal y dependían en gran medida del apoyo militar y económico de Europa. Sin embargo, también enfrentaban una constante presión militar de los estados musulmanes circundantes y divisiones internas entre los propios cruzados. La caída de Edesa en 1144, el primero de los estados cruzados en ser recuperado por los musulmanes, provocó la Segunda Cruzada. Convocada por el Papa Eugenio III, fue liderada por el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III de Alemania. Sin embargo, esta cruzada fue un fracaso, con los ejércitos cristianos sufriendo derrotas en Anatolia y fracasando en su intento de capturar Damasco. La falta de coordinación y la rivalidad entre los líderes cruzados, así como la efectiva resistencia musulmana, contribuyeron a este fracaso. La Tercera Cruzada fue una respuesta directa a la reconquista de Jerusalén por Sledino en 1187. Esta cruzada es famosa por la participación de figuras notables como Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque los cruzados lograron algunas victorias, incluyendo la toma de Acre, no pudieron recuperar Jerusalén. Sin embargo, se llegó a un acuerdo que permitía a los peregrinos cristianos el acceso a los lugares sagrados bajo el control musulmán. Este tratado, aunque no lograba los objetivos completos de la cruzada, fue visto como una solución pragmática dada la imposibilidad de retomar Jerusalén en ese momento.
Entre la Tercera y la Cuarta Cruzada, hubo varias expediciones menores con resultados mixtos. La Cuarta Cruzada, originalmente destinada a recuperar Jerusalén, terminó desviándose a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. En 1204, los cruzados saquearon la ciudad, estableciendo el Imperio Latino de Constantinopla, un evento que agravó el cisma entre las iglesias oriental y occidental. Este episodio, más que cualquier otro, demostró cómo los intereses políticos y económicos podían desviar los objetivos religiosos iniciales de las cruzadas. Las cruzadas tuvieron profundas repercusiones en Europa y el Medio Oriente. En Europa, contribuyeron a un aumento del poder y la influencia de la Iglesia y de los monarcas, así como al desarrollo del comercio y la economía, ya que los europeos adquirieron bienes y conocimientos del mundo musulmán y bizantino. El contacto con el Oriente contribuyó al renacimiento europeo, trayendo avances en áreas como la medicina, la filosofía y la tecnología. En el Medio Oriente, las cruzadas dejaron un legado de desconfianza y conflicto entre musulmanes y cristianos. Aunque los estados cruzados finalmente fueron reconquistados por los musulmanes, el contacto con los cruzados influyó en la cultura, la arquitectura y las prácticas militares en la región. Las fortificaciones construidas por los cruzados, muchas de las cuales aún se mantienen, son testimonio de la intensa actividad militar del periodo. Las cruzadas también dejaron una marca indeleble en la cultura cristiana, con el surgimiento de nuevas órdenes religiosas y militares como los caballeros templarios, los hospitalarios y los caballeros teutónicos. Estas órdenes no solo participaron en las cruzadas, sino que también desempeñaron un papel crucial en la defensa de los estados cruzados y en la asistencia a los peregrinos. Con el tiempo, algunas de estas órdenes acumularon gran poder y riqueza, influyendo en la política europea durante siglos. En el ámbito religioso, las cruzadas reforzaron la idea de la guerra santa y de la cruzada como una misión sagrada, conceptos que perdurarían en la imaginación europea durante siglos. Las imágenes y narrativas de las cruzadas alimentaron la literatura y la leyenda, contribuyendo a la construcción de una identidad cristiana europea definida en oposición al otro musulmán. Las cruzadas son un capítulo complejo y multifacético de la historia que refleja la intersección de la fe, la política y la cultura en la Edad Media. Aunque comenzaron como expediciones para recuperar lugares sagrados, su impacto se extendió mucho más allá, afectando la historia y las relaciones entre Oriente y Occidente de maneras que aún se perciben en la actualidad. Este periodo de intensa interacción, conflicto y coexistencia dejó un legado duradero que continúa influenciando las dinámicas culturales y religiosas en el mundo moderno.